Bueno, vamos a pasar ahora a hacer un repaso de cardinalidad. En realidad, sinceramente hablando, no estoy seguro de si ustedes cardinalidad es un tema que hayan visto en otra materia, pero vamos a ver vamos a hacer una breve cardinalidad, una breve introducción, un breve comentario de temas de cardinalidad. Eh, Cardinalidad no es un tema que sea propio de la materia, digamos, pero es importante conceptualmente entenderlo, y también históricamente tuvo importancia para que se pudieran desarrollar los temas que sí vamos a ver en la materia. Eh, entonces, bueno, empecemos por una idea. Por ejemplo, ustedes saben que la cantidad de elementos que tiene el conjunto 1, 2, 3, o sea, el cardinal del conjunto 1, 2, 3 es 3, y el cardinal del conjunto, no sé, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 es 4. Entonces estos dos conjuntos tienen distinto cardinal. Eh, pero bueno, una pregunta que uno se puede hacer es, que es una pregunta que se hizo, o que, bueno, que el primero que la estudió fue Cantor a fines del siglo XIX, es si por ejemplo, bueno, perdón, quiero agregar algo más, que es porque por ejemplo el conjunto que tiene a los símbolos ABC también tiene cardinal 3, ¿no? O sea, el conjunto 1, 3 y el conjunto ABC tienen el mismo cardinal. Entonces, una pregunta que no se puede hacer es, ¿qué pasa con los conjuntos infinitos? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es infinito, ¿no? Y el conjunto de los números pares, llamémoslo, no sé, 2n, ¿le puedo llamar así? Voy a escribir 2n para el conjunto de los números pares, que sería el conjunto de los números naturales que son pares. Serían el 0, el 2, el 4 y así. Entonces ahora uno se pregunta, ¿el cardinal del número de los números naturales es el mismo que el cardinal de los números pares? ¿No? Esa es una pregunta que no se puede hacer, porque parecería hacia primera vista que hay más números naturales que pares, porque los pares se pueden meter inyectivamente en los números naturales y parece que sobraran números naturales, ¿no? Porque todos los impares no están en este conjunto. Entonces uno se puede preguntar esto. Eh, ¿O qué pasa, por ejemplo, con el cardinal de los números naturales con respecto a los números racionales? O sea, las fracciones, porque parecería que hay muchas más fracciones que números naturales. Y bueno, no se puede hacer esa pregunta también con el conjunto de los números reales, por ejemplo. ¿Hay alguna relación entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales? Bueno, y entonces la manera que Cantor tuvo de responder esta pregunta es la siguiente. Yo acabo de usar una notación que no es exactamente esta, es otra notación que un poco digamos que la estoy inventando para explicar este tema ahora, pero bueno, uno puede encontrar notaciones parecidas a esa en la literatura. Es que dados dos conjuntos A y B, decimos que tienen el mismo cardinal o sea, lo notamos así. Lo vamos a escribir así, está bien. Esta notación es la que digo que ahora, entre comillas, estoy inventando, está bien. O sea, no significa que no se escriban cosas parecidas a esta en otros libros, pero la forma del chirimbolito este no es algo estándar. Igual curvilíneo no es algo estándar, digamos. Decimos que tiene unos cardinales y lo notamos así, si y solo si existe una función biyectiva f que va de a en b.
¿Está bien? Bueno, y fíjense una cosa, que es que sería lo mismo, sería equivalente, digamos, pedir que exista una función biyectiva de b en a, porque si f de a en b es biyectiva, entonces su inversa es una función de b en a que también es biyectiva. Entonces, en ese sentido, esta definición está buena porque hace que esta relación sea simétrica, o sea que a tiene el mismo cardinal que b, si solamente si b tiene el mismo cardinal que a. Entonces la relación es simétrica. Esta es una observación, si quieren, en la simetría. También uno puede observar que es reflexiva esta relación, ¿no? Porque un conjunto siempre tiene el mismo cardinal que sí mismo, porque la identidad es una función de a en a que es biyectiva. Bueno, y una cosa más que uno puede observar es que es transitiva esta relación. Es decir, que si a y b tienen el mismo cardinal y además b y c tienen el mismo cardinal, entonces a y c tienen el mismo cardinal. ¿Está bien? Bueno, acá quiero mencionar algo muy al pasar, y es algo muy sutil, pero es que en realidad, por una cuestión técnica, esto que estoy escribiendo acá, así, no es una verdadera relación, por una cuestión técnica de teoría de conjuntos. O sea, pero bueno, no se preocupen por eso. Solo lo digo porque si no, si lo escribo así sin decir eso, me siento un poco culpable y siento que les estoy mintiendo. Bueno, ¿y por qué vale la transitividad? Bueno, vale porque si f es una función de a en b biyectiva y g es una función de b en c biyectiva, o sea, como a y b tienen el mismo cardinal, entonces hay una función biyectiva de a en b, y como b y c tienen el mismo cardinal, entonces hay una función biyectiva de b en c. Bueno, entonces fíjense que g compuesta con f es una función a en c, y es biyectiva porque es la composición de dos funciones biyectivas. ¿Está bien? Bueno, entonces esta es como la los primeros pasos hacia una teoría de qué significa que dos conjuntos tengan el mismo cardinal. Y entonces ahora podemos preguntarnos de vuelta estas preguntas de arriba, pero ya dotados, digamos, munidos de esta definición. Entonces ahora preguntémonos. Pregunta: ¿el conjunto de los números naturales tiene el mismo cardinal que el conjunto de los números pares? Entonces la pregunta se puede traducir así: ¿hay una función biyectiva entre los números naturales y los números pares? Bueno, los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4 y así. Y los números pares son 0, 2, 4, 6, 8 y así sigue. Bueno, y uno puede darse cuenta de que sí, uno puede hacer una función biyectiva que haga corresponder el 0 con el 0, el 1 con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8, y más en general la respuesta es sí. Entonces sí, los números naturales y los números pares tienen el mismo cardinal. O sea, estos dos conjuntos, el conjunto de los números pares y el conjunto de los números pares, tienen el mismo cardinal, porque la función f, que dado un número natural, o sea, la definimos así: f de n es igual a 2 por n, dado un número natural la multiplica por 2, es una función biyectiva. ¿Está bien? Es biyectiva porque cubre todos los números pares y nunca repite números pares. ¿Está bien? O sea, es inyectiva y suryectiva. Bien. Otra pregunta que no se puede hacer es, por ejemplo, bueno, perdón, porque no reflexioné sobre este hecho, pero quizás a uno le puede resultar sorprendente, ¿no? A primera vista, que uno
parecería como que hay muchos más números pares que números naturales, pero en realidad ambos son conjuntos infinitos, pero de alguna manera son infinitos que tienen el mismo tamaño, o sea, son igualmente infinitos. No es que uno es más infinito que el otro, entre comillas, ¿sí? Bueno, otra pregunta, por ejemplo, es si los números naturales tienen el mismo cardinal o no que los números racionales, o sea que las fracciones. Bueno, y la respuesta, esta creo que es todavía un poco más sorprendente que la anterior, no sé, creo yo, es que sí, tiene el mismo cardinal. O sea, el cardinal del conjunto de números naturales es el mismo que el cardinal del conjunto de los números racionales. Bueno, y para probar esto, vamos a... No voy a hacer la demostración entera porque se podría hacer muy larga, simplemente digo, quiero darles una idea de por dónde sale la demostración, entonces vamos a ver algo más fácil, un poco más fácil. Que es que el conjunto de los números naturales, hay una bifurcación entre el conjunto de los números naturales, tiene el mismo cardinal el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números racionales que son positivos, o sea, mayores que cero. Las fracciones mayores que cero, olvidándolos de las negativas. Entonces, para hacer eso, lo que uno puede hacer es, de vuelta, esta demostración es la idea, está bien. Después, si uno quiere escribir bien esta demostración, hay que tomar un poco de trabajo. Pero uno puede escribir una tabla donde acá pone todos los números naturales mayores que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue. Y esto en las columnas. Y en las filas también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hacia abajo. Y lo que ahora puede armar uno es una tabla de doble entrada, digamos, donde en cada celda de esta tabla uno tiene una fracción cuyo denominador es el de acá arriba y cuyo denominador es el de acá abajo, acá a la izquierda. Entonces acá tenemos un entero, si acá tenemos dos enteros, acá tenemos tres enteros, 4, 5, 6, 7. También estas son las fracciones cuyo denominador es siempre 1. Y acá abajo van a estar las fracciones cuyo denominador es 2, que son 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios. Y acá las que aquellas cuyo denominador es 3, que serían 1 tercio, 2 tercios, perdón, hice cualquiera, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios. Bueno, y así, no voy a escribir todo, pero un poquito más para que se entienda lo que vamos a ver ahora. Bien, ahí estamos. Ahora, a partir de esta tabla, lo que uno puede hacer es, bueno, primero notar que algunas fracciones están repetidas. Está bien, eso es algo un poco molesto, pero las podemos tachar, digamos. O sea, por ejemplo, las fracciones que no están simplificadas las queremos tachar, básicamente. Entonces, por ejemplo, la fracción, no sé, 2 medios la podemos tachar porque no está simplificada, esta también porque no está simplificada, esta también porque no está simplificada, después tenemos esta y esta, vamos a tener esta, bueno, y va a haber un montón de fracciones que no están simplificadas y esas las vamos a tachar. Y ahora, una vez que hicimos eso, lo que uno puede notar es que puede recorrer en un orden bien definido todos los elementos que están incluidos en esta tabla. Esta tabla es infinita, ¿no? Se extiende infinitamente para allá y se extiende infinitamente para allá. Pero uno puede recorrer todos los elementos en un orden definido, y el orden es el siguiente. Primero empecemos por las fracciones cuyo numerador y su denominador suman 2. Hay una sola, que es esta.
acá hay una fracción cuyo denominador suma 2. Entonces las que suman 2, o sea, esta suma 2 porque es 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Las que suman 2 tenemos un entero. Las que suman 3 tenemos un medio y 2 enteros, son estas dos. Porque 1 más 2 es 3 y 2 más 1 es 3. Sigamos por las que suman 4. Las que suman 4 son un tercio y 3 enteros. Las que suman 5 son estas de acá. Un cuarto, 2 tercios, 3 medios y 4 enteros. Bueno, y si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es barriendo esta tabla en usando diagonales, así. Ok, esto sigue. Son un cuarto, 2 tercios, 3 medios, 5 enteros, bueno, y sigue. Bueno, y eso nos da un orden entre las fracciones, porque ahora, siguiendo este orden, podemos enumerar todas las fracciones. Las podemos enumerar así. Primero viene un entero, después viene un medio, después viene 2 enteros. Voy a borrar estas comas que me molestan. Después viene un tercio, después viene 3 enteros, después viene un cuarto, 2 tercios, 3 medios, 5 enteros. Bueno, y eso nos da un orden preciso en el que se pueden ordenar las fracciones, y eso sabemos que cubre todas las fracciones. Positivas, está bien, estrictamente mayores que 0. Por el 0 y las negativas por ahora no me interesan. Bueno, y lo que podemos hacer es a la vez enumerar todos los números naturales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y establecer esta correspondencia. El 0 se corresponde con esta fracción, el 1 con esta fracción, el 2 con esta fracción, el 3 con esta fracción, y así. Bueno, y esto efectivamente nos da una función biyectiva, esta construcción, digamos, si llamemos la construcción, nos da una función f que a cada número natural le asocia una fracción positiva, y además f es biyectiva porque cubre todas las fracciones. Bueno, las cubre todas porque por ejemplo, si tomo, no sé, 72 novenos, 72 más 9 es 81. Entonces en algún momento yo voy a llegar a las fracciones que suman 81, y en ese momento esta fracción va a aparecer. Bueno, no, justo 72 novenos, no, perdón, está mal porque justo se puede simplificar. Disculpen, di un mal ejemplo. Vamos a poner 70 novenos, que me parece que no se puede simplificar. Una fracción que no se pueda simplificar, 70 novenos suma 79. Entonces cuando lleguemos a las fracciones que suman 79, en algún momento esta va a aparecer. Entonces eventualmente la vamos a tener que cubrir, esa fracción. Y además, entonces ese pequeño argumento nos asegura que la función es surjectiva, ¿no? Que cubre todas las fracciones que hay. Y además es inyectiva porque no repite fracciones, porque bueno, las que no están simplificadas ya nos encargamos de tacharlas. Entonces con esto, digamos, demostramos que un poco informalmente, pero demostramos que el conjunto de los números naturales tiene el mismo cardinal que el conjunto de las fracciones mayores que 0. Bueno, si ustedes quisieran extender esto para las fracciones menores que 0 y para el 0 también se puede hacer. Por ejemplo, lo que uno puede hacer es agarrar los números pares, mandarlos a las fracciones positivas, y los impares mandarlos a las negativas, y agregar el 0 en algún lado, y eso también nos da una biyección entre los números naturales y todas las fracciones. ¿Está bien? Bien. Bueno, y llegamos a esta otra pregunta, que es si los números naturales
tienen o no el mismo cardinal que los números reales. ¿Está bien? Entonces, ya habíamos dicho que los números naturales tienen el mismo cardinal que los números enteros, que tienen el mismo natural que todas las fracciones. Y ahora la pregunta es si esto también tiene el mismo cardinal que todos los números reales. Bueno, y la respuesta es que no. O sea que esto no vale. Y eso significa que, de alguna forma, los números naturales, los enteros y las fracciones, estos tres conjuntos son infinitos, pero son igual de infinitos de alguna manera. Son igual de grandes o igual de chicos. Son igual de infinitos. En cambio, los números reales el conjunto de números reales, perdón, es un conjunto infinito, pero es un infinito mucho más grande que el infinito de los números naturales. Bueno, la respuesta acá es que no. De alguna manera los números reales tienen muchas más cosas que los números naturales. Bueno, ¿cómo demostramos que no? Bueno, esto tiene dos pasos en realidad. Primero, los números reales sí tienen el mismo cardinal que todos los números reales entre 0 y 1. ¿Está bien? O sea, si uno se imagina una recta numérica, donde acá tiene el 0, y acá, bueno, para un lado tiene los reales positivos y para otro lado tiene los reales negativos. Bueno, la idea es que se puede encontrar una función biyectiva, acá está el 1, que manda todos los números reales a este intervalo 0, 1 de manera biyectiva. Bueno, eso parece medio antiintuitivo, pero en realidad no es tan raro, porque bueno, por ejemplo, empecemos por algo más chiquito. Por ejemplo, los números reales que son mayores que 1, mayores o iguales que 1, se pueden mandar al intervalo 0, 1. Se pueden hacer corresponder con los elementos del intervalo 0, 1. Y esto es más o menos fácil porque la función f que a un número entre 1 e infinito lo manda a un número del intervalo 0, 1, de tal manera que a x lo manda a 1 dividido x. Esto es verdad, ¿no? O sea, esto es... bueno, en realidad, perdón, acá no puedo incluir el 0. Perdón, así sería en realidad. Esta función es biyectiva, ¿no? Porque, bueno, es surjectiva porque si tenemos que 1 sobre x es igual a 1 sobre y, entonces x tiene que ser igual a y. Por eso es inyectiva, no sé si lo dije mal. Y es surjectiva porque cualquier número que esté en el intervalo 0, 1 se puede escribir como 1 sobre algún número más grande que 1, ¿no? O sea, si x es mayor que 0, es menor o igual que 1, entonces 1 dividido de x es mayor o igual que 1 y 1 dividido de x es igual a x, ¿no? Entonces esta función es surjectiva. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que con esta función biyectiva uno puede a todo el intervalo infinito que aparentemente parece como muy grande, ¿no? Intuitivamente, de los números más grandes que 1 se puede comprimir para que quepa en el intervalo 0, 1. Bueno, y eso uno lo puede hacer también con los reales para el lado negativo, y después es como que nos quedan varias copias del intervalo 0, 1 que uno también las puede volver a comprimir, ¿no? Porque si uno tiene digamos que, por ejemplo, todos los números menores que 0 uno los puede comprimir para que estén acá entre menos 1 y 0. Los números que están entre 0 y 1 los dejamos acá, y los números mayores que 1 los dejamos entre 1 y 2.
Bueno, y todos los reales nos quedaron en un pequeño intervalo que después ese intervalo se puede achicar biyectivamente al intervalo 0,1, ¿está bien? No quiero perder más tiempo, digamos, con esto porque más que nada lo que quiero que se lleven es la idea. Todo esto se puede hacer bien y con lujo de detalles, pero no viene tanto al caso. Lo que quiero que me crean es que el cardinal de los números reales es el mismo que el cardinal de los números que están entre 0 y 1. Entonces ahora la pregunta de si los números naturales tienen el mismo cardinal que los números reales, o sea, para ver que los números naturales no tienen el mismo cardinal que los números reales, en realidad veamos que los números naturales no tienen el mismo cardinal que los números reales entre 0 y 1. Bueno, y esta demostración la vamos a hacer por el absurdo. Por el absurdo, supongamos que los números naturales sí tienen el mismo cardinal que los números reales en el intervalo 0, 0, 1. Y lleguemos a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, vamos a haber demostrado que no podía ser que los números naturales y el intervalo 0, 1 tengan el mismo cardinal y por lo tanto tienen que tener el distinto cardinal. Entonces, si fuera cierto, o sea, si n y el intervalo 0, 1 tuvieran el mismo cardinal, entonces en ese caso existiría una función biyectiva f que a cada número natural le asocia un número real entre 0 y 1. Entonces escribamos acá todos los números naturales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sigue. Bueno, dije escribamos todos los números naturales, todos no, porque no vamos a terminar más. Entonces la función f al número 0 lo manda a f de 0, el número 1 lo manda a f de 1, al número 2 lo manda a f de 2, el número 3 lo manda a f de 3, el número 4 lo manda a f de 4 y así sucesivamente. Bueno, ahora un número entre 0 y 1 siempre se puede escribir como 0, algo, ¿no? Escribamos la expansión decimal de ese número. F de 0 se puede escribir como 0 y una tira de un montón de dígitos decimales. Entonces, llamemos a este dígito decimal el dígito 1, el dígito 2, el dígito 3, el dígito 4 y así sucesivamente. Estos son los dígitos del correspondientes a f de 0, o sea que voy a poner dígito 0, voy a poner un 0 acá arriba. Ahora, f de 1 también es 0, algo, 0, d 1, 1, d 1, 2, d 1, 3, d 1, 4 y así sigue. F de 2 también es un número que es de la forma 0, algo, entonces voy a escribir 0, y sus dígitos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo sus dígitos podría ser 0, 2, 9, 7, 3, 4 y sigue, ¿no? Entonces acá el primer dígito sería el 2, el segundo dígito sería el 9, el tercer dígito sería el 7 y así. Bueno, sigamos escribiendo un cachito. Este es de f de 2, el primer dígito, de f de 2, el segundo dígito, de f de 2, el tercer dígito, de f de 2, el cuarto dígito, y así, hago una más y ya paro. Y f de 3 también es 0, algo, es 0, el tercer, el f de 3 es el primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito, el cuarto dígito, bueno, y sigue. Bueno, entonces ahora sabemos que f es inyectiva, ¿no? Perdón, es surjectiva.
Sabemos que f es biyectiva, eso significa que es inyectiva y surjectiva, pero bueno, en particular f es surjectiva, o sea que todos los números del intervalo 0,1 aparecen en esta lista. Esto es lo que sabemos, o sea, cualquier número que uno se imagine, cualquier número real, 0, y un montón de dígitos, tiene que aparecer en esta tabla en algún lado. Bien, bueno, pero lo que uno puede hacer es esto, que este es lo que se llama el argumento diagonal, que es mirar lo que hay en la diagonal. Miremos la diagonal de esta tabla. La diagonal de esta tabla tiene este dígito, después este dígito, después este dígito, después este dígito. ¿Está bien? Y sigue. Entonces, el número en la diagonal es 0, de 0, 1, de 1, 2, de 2, 3, de 3, 4, y así en general va a ser de y más 1, ¿no? Y sigue infinitamente. Bueno, y ahora lo que podemos hacer es esto. Elijamos un número, el número 0, y acá pongamos como primer dígito después de la coma algún número E1 que sea distinto de este que teníamos acá. Por ejemplo, si este era un 3, pongamos un 4. Si este era un 5, pongamos un 6. Si este era un 6, pongamos un 7 acá. Y así. Y lo mismo para cada posición. ¿Está bien? O sea, en general vamos a tener que elegimos su i de tal manera que sea distinto de i menos 1 i. ¿Está bien? O sea que este sea distinto de este sea distinto de este sea distinto de este, y así. Bueno, este número es un número real, ¿no? Es un número entre 0 y 1, mejor dicho. ¿Está bien? Bueno, este número entre 0 y 1, como la función f es surjectiva, tiene que aparecer en alguna posición de la tabla. Bueno, ¿en qué posición aparece? Bueno, yo digo que no puede aparecer en ningún lado, ¿no? Porque no puede aparecer en la primera fila de la tabla porque su primer dígito es distinto del primer dígito de la primera fila de la tabla. Tampoco puede aparecer en la segunda fila de la tabla porque su segundo dígito después de la coma no es distinto del segundo dígito del elemento en la segunda fila de la tabla. Bueno, y así, en general no va a poder estar en la fila iésima porque su iésimo dígito es distinto del iésimo dígito, el que está en la fila y bueno, hay menos 1 acá. Este fue un error mío que debería haber empezado por el 1 o enumerar los dígitos de 0 para que la diagonal quedara 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pero bueno, perdonen eso que se me escapó. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión? Repito de nuevo. Queríamos ver que los números naturales tenían distinto cardinal que el conjunto de los números reales entre 0 y 1. Supusimos que sí. Entonces, eso quiere decir que hay una función biyectiva que nos da una lista de todos los números reales entre 0 y 1, que es esta lista que escribimos acá. Bueno, pero si tenemos una lista de todos los números reales entre 0 y 1, podemos elegir un número que es un número real entre 0 y 1 que no está en la lista. Eso quiere decir que esta lista está incompleta, eso quiere decir que la función f era surjectiva, que no era surjectiva. Notemos que démosle un nombre a este número, el número z, y notemos que ese número z está en 0, 1, pero no existe un índice i tal que f de i sea igual a z, por lo que ya dijimos. Por lo tanto, la función f no es surjectiva. ¿Está bien? Esto es absurdo. O sea, no puede ser porque habíamos hecho un razonamiento que nos aseguraba que f es surjectiva, ahora seguimos razonando y llegamos a que f no es surjectiva. Como esto es absurdo, eso quiere decir que
esto de acá no podía ser, o sea, no podía ser que n tenga el mismo cardinal que el conjunto de números reales entre 0 y 1. Bueno, espero que se haya entendido. Bien, y esto concluye el repaso.